Ya hemos visto los enfoques que tiene la Eucaristía. Juan Pablo II nos dijo, no mutilen la Eucaristía. Y por eso nos enseñó los 4 aspectos de ella. La Eucaristía es sacrificio, la Eucaristía es sacramento, la Eucaristía es presencia, la Eucaristía es viático. Como sacrificio, todos participamos en el sacrificio eucarístico y participamos porque la Iglesia pide que participemos semanalmente, cada domingo y cada día de fiesta. Por eso en los mandamientos de la Iglesia encontramos el primero que dice, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 5. El primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Tenemos que ir a ese sacrificio de la misa cada domingo y cada día de fiesta, porque tenemos que reconocer que Cristo ciertamente se dio en sacrificio por nosotros. Se ofreció al Padre tomando sobre sí nuestros pecados. Él tomó sobre sí nuestra carga, nuestra culpa, para reparar por ella y pedir perdón. Y en el sacrificio de la misa, donde renovamos el sacrificio del Calvario, Cristo consiguió para el hombre la reconciliación. Por eso ahora ya no somos enemigos de Dios, somos amigos. Y por esa razón, Cristo nos habla. Él lo dice muy claro. A ustedes yo no los llamo siervos, los llamo amigos, porque todo lo que yo he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. Cristo nos habla porque es amigo y nos hace conocer el pensamiento y el plan divino. Por eso cuando vamos a misa, a eso vamos, a escuchar la palabra divina de labios del sacerdote y con derecho. Y por eso tenemos que participar en las 2 partes que tiene el sacrificio eucarístico. La liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Participamos en la liturgia de la palabra, escuchando la palabra divina y hablando la fe en el origen de esa palabra. Esa palabra no es humana. Por más que se diga lectura de la carta de Isaías o del profeta Isaías o de Habacuc o de Amós o de Daniel o de cualquier profeta, ellos eran hombres, pero lo que oímos ahí no es propio de ellos, es propio de Dios, porque ellos hablaron en nombre de Dios. Por eso el cristiano cuando va a misa tiene que avivar la fe en la palabra divina que escucha. Eso que oí no lo dice un hombre, lo dice Dios. Eso que escuché no fue por iniciativa de un hombre que se le ocurrió decir lo que me dijo. Eso lo dice Dios. Y por eso yo creo en la palabra divina y quiero hacer caso a lo que dice Dios. Así sacamos provecho de la misa a la que asistimos los domingos y días de fiesta, yendo con fe a escuchar la palabra divina y estar dispuestos a hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Pero también la Eucaristía no se queda en el enfoque del sacrificio. Es sacrificio ciertamente, y sobre el altar renovamos el sacrificio. Y el altar nos recuerda el sacrificio del Calvario, porque el altar nos hace pensar en Cristo, que murió por nosotros crucificado como si fuera un malhechor o un caudillo de malhechores, pero murió crucificado para reconciliarnos con Dios, para hacernos amigos de Él y aún más, para hacernos lo que somos, hijos de Dios. Por eso Cristo nos enseñó a rezar y con razón. Cuando quieran rezar digan,
Padre nuestro que estás en el cielo. Y San Juan dice, y eso es cierto. Cuando a Dios lo llamamos Padre, decimos la verdad. Él es Padre. Somos hijos. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Herederos del cielo. Por eso la esperanza del cristiano, porque cree en Cristo y ha conseguido por medio de Cristo la reconciliación con el Padre, la filiación divina, la esperanza del cielo. Ahí está la razón de la alegría del cristiano. Los primeros cristianos vivían alegres por la esperanza. Los de hoy tenemos que vivir alegres porque abrigamos la misma esperanza. Pero la Eucaristía no únicamente es sacrificio, también es sacramento. Por eso en la misa comulgamos con las especies eucarísticas del pan y del vino. Por eso nos dice cuando se ofrece el pan, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tengan y coman todos de él. Esta es mi sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Tengan y beban todos de él. Y todos comemos de ese alimento que en la misa se nos ofrece. Por eso cuando vamos a misa es importante que nos acerquemos a comer la comida que ahí se nos ofrece. El altar nos está recordando que ahí hay comida, porque tenemos una mesa cubierta con manteles, y al mirar ese signo entendemos lo que por experiencia conocemos. La mesa y el mantel nos hablan de comida, y Cristo ha querido ser comida para nosotros. Él se entregó en comida y en bebida para ayudarnos en la salvación. Y nos dijo muy claro, mi carne es comida, mi sangre es bebida. Y tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Por eso los cristianos tenemos que comulgar. Lo normal sería comulgar cada que vamos a misa. Porque si se nos da una comida en la misa, no es ofreciendo únicamente la comida para que miremos, es para que comamos del alimento que se nos brinda. Desafortunadamente, eso no lo hacemos. ¿Cuántos cristianos hay que van a misa y se contentan con oír y se contentan con ver? Oyen que se dice, tengan y coman todos de él, eso es mi cuerpo. Tengan y beban todos de él, esta es mi sangre. Oyen y se quedan tranquilos. Y hay que oír y hay que recibir. Hay que comulgar. La Iglesia pide que el cristiano comulgue siquiera una vez al año. Que por Pascua de Resurrección, por Semana Santa, se acerque a comulgar el cristiano. Por eso el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia y el tercero nos hablan de la confesión y de la comunión. El segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia es confesarse el cristiano por lo menos una vez al año. O si se encuentra en peligro de muerte, o si queriendo comulgar no se encuentra en estado de gracia. Y el tercero dice, y el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia es comulgar por Pascua de Resurrección. Qué bueno entonces entender para hacer lo que debemos hacer. Comulgar cuando vamos a misa, o al menos comulgar siquiera una vez al año. Pero el ideal no es ese. El ideal debe ser comulgar con frecuencia. Cada que vamos a misa, debemos participar de la comida que en la misa se nos ofrece. Ese altar con ese mantel nos habla de comida, pero nos hace recordar también que los judíos comieron allá en Egipto el Cordero Pascual,
que Dios estableció como recuerdo de la salida de Egipto. Cada que coman de este alimento, recuerden lo que hizo Dios al sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Les dio la libertad de los egipcios que los tenían oprimidos. Entonces, dos comidas recordamos en el altar cuando pensamos en lo que es la mesa del altar. Una mesa con mantel que nos hace pensar la comida de los judíos, porque fue en una comida donde Cristo instituyó la Eucaristía. Por eso dice el Evangelio, después de comer, Cristo tomó pan y lo consagró en su cuerpo y en su sangre. Y tomó un cáliz con vino y también lo consagró para repartirlo entre los apóstoles que estaban reunidos. La Eucaristía entonces tiene una base, la comida pascual judía. A veces no reflexionamos en eso y se nos olvida ese fundamento. Y lo oímos en el Evangelio que se habla de comida, después de comer. Cristo tomó pan y tomó vino y los consagró. Y no caemos en la cuenta. ¿Por qué después de comer? Porque Cristo comió la comida judía en la última cena sobre la mesa del altar. Ahí comió lo que los judíos habían comido en Egipto cuando salieron camino de la tierra prometida y salieron a las carreras porque había que correr para ir a la tierra prometida. Importante entonces reflexionar. Los judíos comieron y Cristo, que era judío, comió también el cordero judío que comían los judíos para recordar la salida de Egipto. Cristo con los apóstoles que eran judíos comieron esa cena la última vez que la comieron aquí en la tierra. Y después de que Cristo se fue al cielo, los apóstoles siguieron ya celebrando la Eucaristía, haciendo lo que les dijo allá en la mesa o en la comida pascual. Cada que coman de este pan, háganlo en memoria mía. De ahí en adelante los apóstoles siguieron consagrando el pan y el vino para comulgar con el nuevo alimento que Cristo estableció sobre la comida antigua del Cordero Pascual judío. Para comulgar hay condiciones. Hay que estar en estado de gracia, sin pecado. Y por eso es importante el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia, confesarse para comulgar, si es que al examinar la conciencia estamos con remordimiento de ella porque tenemos algún pecado mortal. Primero confesarnos para poder comulgar. Comulgar entonces en estado de gracia. Comulgar siendo conscientes de qué es lo que recibimos. Porque no recibimos cualquier alimento, cualquier pan o cualquier vino especial. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que ser conscientes de lo que recibimos en la comunión, para recibirlo con esmero y con devoción, porque es Cristo mismo que quien se nos entrega en comida y en bebida, para que podamos conseguir la salvación. La comida sirve para caminar. Cuando uno se alimenta puede caminar porque tiene fuerzas. La comida sirve para robustecerse, porque si uno no come, se enflaquece, se debilita y no puede trabajar. Entonces comemos también la Eucaristía para conseguir fuerzas y poder entonces vivir en la tierra camino del cielo. Y poder en la tierra vivir haciendo lo que nos toca, sirviendo al hermano, porque para eso nos hizo Dios. Importante también que nos acordemos del ayuno. Para comulgar se necesita 1 hora de ayuno, tanto de líquido como de sólido.
Si comemos un alimento líquido, después de una hora podemos comulgar. Lo mismo si comemos algún alimento sólido, algún alimento de los que se mascan, tenemos que comulgar después de una hora. Antes no se debe comulgar. Ese es el ayuno que llamamos eucarístico. Qué bueno entonces, recordando todo esto, vivir la vida cristiana haciendo lo que hacemos o comprometiéndonos a hacer lo que debemos hacer.